Hola a todos, bienvenidos a su clase número 1 de pintura. Mi nombre es Alinka García y yo voy a ser su maestra durante este ciclo escolar. Vamos a trabajar casi siempre de manera asincrónica, de este modo. Yo les voy a ir subiendo material como videos o documentos en donde ustedes puedan revisar los temas que vamos a ir trabajando durante el curso. En nuestra página de Classroom, en nuestra aula de Classroom, tenemos ahí un documento de Word en donde están las fechas estipuladas del calendario para el trabajo de este ciclo. Entonces, ustedes pueden revisar ahí más o menos qué es lo que vamos a ir haciendo. De todos modos, yo les voy a ir subiendo el material necesario y los videos y las tareas. No se preocupen por eso. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro primer tema y es el tema de mímesis y de síntesis. Ustedes ya están en pintura avanzado, así que ya tienen un conocimiento previo sobre la pintura y sobre las representaciones visuales. Entonces, yo voy a dar por hecho que ya saben muchas cosas. Si tienen alguna duda, podrían escribirme un inbox por nuestro contacto en Facebook o pueden escribirme directamente sobre la tarea de Classroom. Les voy a compartir una presentación que hice para que podamos trabajar. Okay. Bueno, entonces, el tema es mímesis y síntesis, como ya se los había platicado. Ok, entonces, vamos a ver qué es mímesis y qué es síntesis. Este tema seguramente ustedes ya lo vieron cuando llevaron dibujo en cuarto año o en pintura tal vez. Vamos a partir desde la representación visual. ¿Qué es una representación visual? Cuando yo hago una ilustración o una pintura o un dibujo de algo, de algún objeto, de una persona, de algo, de un paisaje, eso es una representación visual. Es decir, si yo hago un retrato, es la representación visual de una persona. No es la persona, es la representación visual de una persona. ¿Sí? La persona sería el modelo, digamos. Estas representaciones visuales se clasifican en diferentes categorías. La mímesis y la síntesis son algunas de esas categorías. Cuando yo digo que alguien hizo un retrato mimético o una representación visual mimética de un objeto, quiere decir que esa representación es tal cual mi modelo o tal cual mi objeto. Si nosotros vemos aquí en esta ilustración que yo les puse, en esta infografía, donde estoy circulando con el cursor, hay un perro. Eso parecería la fotografía de un perro, pero no es la fotografía. Es una ilustración de un perro. Pero este perro tiene todas las características de un perro real. Es decir, tiene volúmenes, tiene luces, tiene sombras. Y entonces esta es una representación visual casi idéntica que imita a la realidad o al objeto observado. Entonces, la mímesis es la copia tal cual del objeto que yo estoy observando. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a la síntesis. Si ustedes estuvieran en una clase de español y les dijeran, Alinka, vas a leer este texto y me vas a entregar una síntesis de tarea. Lo que quiere decir es que de ese texto grande que leímos, vamos a hacerlo más pequeñito. Vamos a sintetizar esa información. Lo mismo sucede con la síntesis de una representación visual. Yo tengo a mi objeto que tiene n número de características y entonces las voy a sintetizar, las voy a hacer menos. Pero como en un texto, ustedes solo tienen que poner lo más importante. Si ustedes observan aquí en la infografía, esta imagen es una representación visual de un perro también, pero no tiene todas las características que tiene la representación mimética.
Esta es una representación sintética. Tiene los elementos más importantes para que yo sepa que eso es un perro. Vamos a leer la definición que dice: la síntesis es una representación visual en la que interviene la imaginación del observador para identificar o reconocer la similitud con aquello que se quiere representar. Es decir, yo necesito utilizar mi bagaje visual para saber que eso es un perro. Reconozco que es un perro, aunque sea de una manera muy sintética, aunque tenga solo sus elementos básicos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto de la mímesis y de la síntesis tiene que ver con otra cosa, que son los grados de iconicidad. Vamos a imaginar que tenemos aquí una línea recta. Tenemos un grado de iconicidad alto, un grado de iconicidad medio y un grado de iconicidad bajo. El grado de iconicidad alto sería lo mismo que una representación mimética. O sea, grado de iconicidad alto y mímesis son lo mismo. ¿Qué quiere decir que tiene un alto grado de iconicidad? Bueno, pues que mi objeto se parece mucho a mi representación visual. Son casi idénticos. Me cuesta trabajo diferenciar cuál es la persona y cuál es el retrato de la persona. ¿Sí? Ok. El siguiente sería el nivel de iconicidad medio. En el nivel medio, el objeto tiene coincidencias, como nuestro perro de síntesis. Este perro, aunque está sintetizado a sus formas básicas, tiene los elementos que tiene un perro. Tiene 4 patas, tiene una cola, una oreja, una nariz, un cuerpo que reconocemos como el de un perro. Entonces, en el nivel de iconicidad medio, el modelo tiene coincidencias con el original, aunque no es una copia exacta. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene el más complicado de todos. El grado de iconicidad bajo. En el grado de iconicidad bajo ya no hay ninguna semejanza entre el objeto y la representación visual. Ahí uno podría ver eso y decir, ¿qué es esto? ¿No? No, ya no hay, no sabría uno a primera vista que eso es un perro. No se preocupen, este es el más complicado, pero lo vamos a descifrar un poco más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de un nivel de iconicidad alto. Si ustedes ven, el retrato de esta persona es idéntico a la persona. Tiene luces, tiene sombras, tiene volúmenes. Por eso, en el grado de iconicidad alto o en la mímesis, que son lo mismo, necesitamos observar muy bien el objeto que estamos trabajando. Porque como tiene que ser completamente idéntico al real, no se nos puede ir nada. Si nuestro objeto es volumétrico, si tiene una tercera dimensión, entonces yo tengo que fijarme en dónde tiene luz, en dónde tiene sombra, en dónde se refleja, miren, por ejemplo, aquí en mi rostro, ¿no? En dónde se refleja la sombra o en dónde se refleja la luz. Porque eso va a hacer que mi objeto sea mucho más, mi representación visual, perdón, sea mucho más parecida a mi objeto. Si yo quito todos estos elementos como la luz, la sombra y el volumen, entonces mi objeto ya no va a ser una representación mimética. ¿Sí? El grado de iconicidad medio. Yo reconozco que eso es una persona porque tiene 2 ojos, una nariz, una boca, una cabeza, un torso. Pero en realidad, ninguna persona es así. Ustedes no van a ver a una persona así caminando por la calle. ¿Por qué? Porque es un nivel de iconicidad medio. Sé que es una persona, pero también sé que no hay ninguna persona que sea de colores o que tenga el rostro plano. ¿Sí ven? Aquí ya no es tan importante ese ejercicio de observación. Aquí solo voy a observar los elementos que me permitan saber que esto es un ser humano. Es sintetizar los elementos más importantes. Poner en mi síntesis solo lo que me permita saber que esto es una persona. En los rasgos generales de un retrato serían pues, los ojos, la nariz, la boca, ¿no? La cabeza. ¿Ok? Muy bien.
En este ejemplo, estamos viendo un grado de iconicidad bajo. Lo que les decía hace rato, aquí ya no hay coincidencia con el modelo, con el objeto, con el sujeto y la representación visual. En este caso es un cuadro de Jackson Pollock. Yo no puedo saber si esto es una persona, es un gato, una iguana, una taza de té, un atardecer, una mañana en el mar. No lo sé. Ya no existe ninguna relación entre el modelo y la representación visual. Este grado de iconicidad es el más complicado de todos, porque es como difícil de entender, ¿no? Vamos a ver este grado de iconicidad bajo, al que también podríamos llamarle abstracción. Y yo, antes de meternos con el ejemplo, quisiera que leyéramos esta definición de qué es abstraer. Lo busqué en la Real Academia de la Lengua Española y dice, abstraer, separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. Está bien enredado, pero ustedes ya son muchachos bastante grandes e inteligentes, así que vamos a trabajar sobre una palabra especial que me llamó la atención, y es la palabra cualidades. Nosotros tendríamos que primero identificar las cualidades de un objeto. ¿Qué son las cualidades? Lo que describe a ese objeto. Voy a hablar de mis cualidades. ¿Mis cualidades cuáles serían? Lo que me define. Soy mujer, soy maestra, soy artista visual, tengo 30 años, ¿sí ven? Soy morena, tengo el cabello corto, oscuro. Todas esas son mis cualidades. Si nosotros habláramos de las cualidades de un objeto, como en este ejemplo, la manzana, podríamos pensar que sus cualidades son el color, ¿no? Tiene un color, es el color rojo, tiene una forma semiesférica, está compuesta por líneas curvas. Y hay otras cualidades que yo aquí no les puse, pero que podemos reflexionar todos juntos. Por ejemplo, la manzana es crujiente, ¿no? Esa es una cualidad de la manzana. Es dulce, esa es otra cualidad de la manzana. Si nosotros vemos estas cualidades, podríamos darnos una idea, es como una descripción de ese objeto, ¿no? Si ustedes no estuvieran viendo esta manzana y yo les dijera, a ver, ¿qué es un objeto semiesférico, rojo, crujiente cuando muerdes, dulce, que está compuesto de líneas curvas? Seguramente me dirían, es una manzana, maestra, ¿no? Define al objeto, las cualidades. Para que yo pueda hacer o representar un nivel de iconicidad bajo, necesito de toda esa lista de cualidades aislar una solita, solo una cualidad, y representarla de manera singular, solo a esa cualidad. En este caso, yo seleccioné el color. Entonces estoy haciendo una representación con un nivel de iconicidad bajo que utiliza o que representa solo la cualidad del color en una manzana. Cuando ustedes vean este cuadro completamente rojo, me van a decir, maestra, eso no es una manzana. ¿Por qué? El nivel de iconicidad bajo depende del bagaje que cada persona tenga para interpretar la obra. Si en este momento yo estuviera súper enamorada de mi novia o de mi novio y viera ese cuadro rojo, diría, ¡ay, es un cuadro del amor! Pero si acabara de tener un accidente y viera este cuadro, podría pensar, ¡ay, es un cuadro sobre la sangre! O si me acabaran de asaltar, diría, es un cuadro sobre la violencia. O si acabo de leer el manifiesto del Partido Comunista, diría, es un cuadro sobre el comunismo. ¿Sí ven? El simple color, ese elemento, esa cualidad que aislamos, tiene un significado completamente distinto para quien lo vea. Depende del bagaje de cada persona.
o de la situación, ¿no? De lo que te esté sucediendo en ese momento. Entonces, en el nivel de iconicidad bajo es muy complicado transmitir ideas concretas. En general, lo que se hace es apelar a estas cosas que ya sabemos a priori, ¿no? Relacionamos el rojo con el amor, con la violencia, con el comunismo, con N número de cosas, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una representación muy clara, tendría que ser mimética. Una representación que sea clara, pero que podría jugar con otros elementos, sería nivel de iconicidad medio o sintética. Y si yo quisiera hacer una que apelara solo a la experiencia propia de quien observa la obra, tendría que ser un nivel de iconicidad bajo. Vamos a revisar la actividad. Necesito que busquen un objeto pequeño que tengan en su casa. El que ustedes encuentren. Pueden ser unos aretes, un corta uñas, un sacapuntas, un salero, unos lentes, una pluma, un objeto pequeño que ustedes encuentren. Vamos a colocar nuestro blog de manera horizontal. Ahora, eso es otra cosa que quiero aclarar. Cuando nosotros trabajamos en formato horizontal, como lo vamos a hacer en este caso, en nuestra clase de pintura avanzado lo vamos a llamar formato apaisado. ¿Por qué apaisado? Porque los paisajes siempre se pintan de manera horizontal. ¿Por qué creen ustedes que se pintan de manera horizontal? A ver, reflexionen un poco. Por la línea del horizonte. Por eso se llama horizontal. Porque tenemos la línea que divide el cielo del suelo de manera horizontal. Entonces, estos formatos vamos a llamarlos de ahora en adelante formatos apaisados, ¿sí? Muy bien. Entonces, van a tener su bloc marquilla en un formato apaisado y lo vamos a dividir en 3 partes iguales. En el extremo izquierdo vamos a ilustrar nuestro objeto, el que ustedes elijan, con un grado de iconicidad alto. Ojo, necesito que utilicen sus pinturas. ¿Por qué? Pueden hacer el trazo con un lápiz duro que no tenga mucho pigmento, puede ser un H o un lápiz normal para escribir. Y después vamos a ponerle color. Necesito, por favor, que pongan principal atención a 3 aspectos. El color, la sombra y la luz. ¿Por qué? Estos 3 elementos me van a generar volúmenes. Y como mi grado de iconicidad es alto o mimético, tiene que ser lo más parecido a la realidad. Si ustedes me entregan el ejercicio sobre un objeto que sea, digamos, verde, ¿no? Y solo me lo hacen en blancos y negros, entonces no sería mimético. Porque acuérdense, mimético o iconicidad alto es tal cual el objeto, con sus colores, con sus luces, con sus sombras, con sus volúmenes, con todo. ¿Ok? Bien. En el siguiente espacio vamos a hacer el nivel de iconicidad medio. Vamos a representar el mismo objeto, no cambien de objeto. Si en el primero hicieron una pluma, en el segundo van a hacer una pluma también, la misma pluma. Pero como ahora lo vamos a sintetizar, le vamos a sacar elementos, entonces aquí sí podríamos hacerlo, por ejemplo, en blanco y negro, ¿no? Le quitamos el elemento del color. O podríamos hacerlo solo con líneas, porque ya le quitamos elementos, lo estamos sintetizando, lo estamos haciendo menos. Y en el último espacio vamos a poner la misma representación, es decir, si hicimos pluma en una, pluma en otra, pues la última tiene que ser sobre la pluma también. Pero vamos a seleccionar una de sus cualidades, solo el color, solo la forma, solo las líneas, solo la altura, solo la textura, ¿sí? Solo un elemento. Entonces, me van a entregar un trabajo que tenga 3 ejercicios con 3 grados de iconicidad distintos. Ok.
Abajo del lado derecho necesito que le pongan su nombre, por favor. Esto es, ustedes no, pero otros alumnos de ahí de otra prepa, a veces me repiten los trabajos, ¿no? Entonces, así yo puedo saber que, bueno, ese trabajo es suyo y de nadie más, de su autoría y de nadie más. Vamos a hacer una toma fotográfica de nuestro ejercicio y lo vamos a subir al apartado que dice mímesis y síntesis. Les voy a dar unos tips cada ejercicio que les pueden ir sirviendo para trabajar. Ustedes ya son de pintura avanzada, ya son grandes. Pero bueno, más vale pecar, ¿no? de prevenidos. Cuando ustedes trabajen con sus pinturas, les sugiero dos cosas. En el material les puse que compraran pinceles de pelo suave. ¿Por qué? Porque a veces compran unos de cerdas blancas que son unas cerdas muy duras y estas hacen que su trazo sea poco preciso. Si ustedes van a ilustrar o van a trabajar con un objeto pequeño, más vale que sus cerdas les ayuden a que sea lo más preciso posible y no que queden manchas de pintura por todo el cuaderno, ¿no? Otra, diluyan su pintura con un poco de agua. No la coloquen tal cual viene del bote. Pónganla en un godete si tienen, en un plato, en un pedacito de plástico y disuélvanla un poco. No le vayan a echar agua al bote de la pintura, sino que saquen un poco de pintura y pónganle un poquito de agua. Y entonces, con ese poco de agua va a hacer que su pintura sea mucho más trabajable. No les va a quedar una pasta, sino que va a ser mucho más fácil de manejar y con los pinceles adecuados van a poder lograr que sus trazos sean muy precisos. Espero que no hayan quedado dudas. Si hay dudas, pueden escribirme, pueden mandarme un inbox o pueden escribirme directo en la tarea, no hay ningún problema. Y nos estaremos viendo aquí para la siguiente clase. Tengan una linda semana y espero sus trabajos. Hasta la próxima.